El dólar estuvo moviéndose con mucha volatilidad, la tasa de interés incluso más. Hubo muchas críticas al gobierno por medidas que estuvo tomando en estos últimos días. Quédate que te explico qué está pasando con el dólar, qué está haciendo el gobierno y si efectivamente cometió o no un error. Pero antes te quiero comentar algo. Normalmente el mercado inmobiliario se suele considerar como ideal para que aquellas personas que quieran proteger sus ahorros de, por ejemplo, la inflación puedan invertir. Pero además sin tomar muchos riesgos, como puede pasar por ejemplo con las acciones. Pero la realidad es que normalmente se suele considerar que la única forma de invertir en el mercado inmobiliario es comprándote una propiedad, pero esto no es así. La realidad es que existen muchas otras formas mucho más accesibles y desde montos más bajos. Justamente Metro Futuro es una plataforma que te permite invertir en el mercado inmobiliario desde los $100. La inversión consiste en seleccionar el inmueble en el que querés invertir, luego en la cantidad de tokens que deseas, o sea, la cantidad de activos cuyo valor representa una porción de la propiedad que deseas, y listo, mes a mes vas obteniendo el rendimiento que da la propiedad en dólares. El proceso para invertir es bastante simple. Una vez que iniciamos sesión, apretamos ahí donde dice quiero invertir. Acá nos aparecen las distintas propiedades que hay disponibles. Vemos que hay una dice próximamente, otras dos dicen finalizadas. Vamos a esta que dice más info, o sea que sí está disponible. Acá está la propiedad, es esta misma. Si nosotros bajamos podemos ver que hay más información sobre la propiedad. Ahí tenemos la ubicación, por ejemplo. Después acá arriba tenemos más pestañas donde podemos acceder a más información y bueno, si queremos la propiedad apretamos en invertir. Acá elegimos cómo vamos a pagar. Yo por ejemplo voy a pagar con cripto y acá podemos pagar de dos formas: eligiendo la cantidad de tokens que queremos o poniendo abajo el monto de dinero que queremos invertir y la página solo nos va a convertir eso en tokens. Abajo le damos clic a los dos zócalos, ponemos continuar y ahora ya se está procesando la transacción. Y acá nos aparece este cartelcito que nos dice que la transacción fue exitosa. Y listo, hasta acá sería bastante simple. Además todo este proceso es digital y seguro, respaldado en la blockchain, de forma que no se puede falsificar. Y además con tu primera inversión la plataforma te ofrece un 10% de cashback, o sea que te devuelven el 10% de tu primera inversión. Eso sí, solamente utilizando el link que te dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Así que si te interesó puedes hacer clic en el link e invertir. Bueno, para saber qué es lo que estuvo pasando tenemos que entender qué es el famoso carry trade. Existe algo que se llama tasa de interés, que es básicamente el precio que vos pagás porque te presten dinero o el precio que te pagan a vos por el hecho de que vos hayas prestado dinero. En cada país y en cada momento la tasa de interés es distinta y resulta que tiene una relación muy particular con la inflación y con el dólar. Recordemos que el gobierno actual, entre otras cosas, para bajar la inflación lo que hace es controlar la cantidad de pesos, controlar la cantidad de dinero, porque resulta que si esta cantidad crece de manera descontrolada, bueno, también sube la inflación y el precio del dólar. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hace muchos años ya en Argentina que existen pesos de sobra, que hay más cantidad de dinero de lo que la gente quiere, lo cual genera inflación y que suba el dólar. Entonces, ¿qué es lo que hace este gobierno y otros también, aunque este de manera bastante más controlada? Bueno, emitir pasivos que pagan tasa de interés para retener a esos pesos. O sea, reparte unos papelitos que el Estado se lo intercambia a la gente por pesos y el Estado, luego de que pase X cantidad de tiempo, le devuelve esos pesos a la gente más un extra, que es la tasa de interés. Entonces, ahora a quienes tienen esos pesos de sobra, que normalmente son los bancos, les conviene comprar esos papelitos, darle los pesos al Estado para en el futuro tener ganancias. Y con esto el gobierno consigue que no sobren pesos, porque todos esos pesos que sobran en realidad ahora los tiene el Estado, porque se los dio la gente al momento de comprar esos papelitos. Ahora, la tasa de interés que paga el gobierno, o sea, las ganancias que te dan estos papelitos, no puede ser cualquiera. Tiene que ser una lo suficientemente alta para que a la gente le interese comprar esos papelitos. Porque suponete que si la tasa es del 0,0001% anual, bueno, no tiene sentido comprar el papelito si solamente me vas a dar un par de centavos de ganancia. ¿Y cuál es la tasa de interés correcta, entre muchísimas comillas, que debe de pagar el gobierno? Bueno, esto siempre se mira en relación al rendimiento del dólar. O sea, no sé, suponete que el dólar en los próximos meses aumenta, no sé, un 20%. Si vos comprando estos papelitos en el mismo periodo ganás 35%, bueno, te sirve comprar estos papelitos. Si el gobierno le pone a estos papelitos una tasa del 35%, suponete en este ejemplo, bueno, la gente sí va a comprar esos papelitos y el gobierno va a conseguir lo que quiere, que es retirar los pesos de la economía. Así esto no genera que aumente la inflación y que aumente el dólar, etcétera, etcétera. Pero si la tasa suponete que es ya del 25%, muy cerca al 20% que rinde el dólar, y bueno, ahí ya la gente se lo va a pensar dos veces. Tal vez no toda la gente compre papelitos, sino simplemente una parte. Con lo cual va a haber otra parte de gente que no va a comprar papelitos y entonces van a existir pesos en la economía
economía que van a sobrar, haciendo que aumente la inflación y el dólar. Y si la tasa es del 10%, suponete, menor al rendimiento que tiene el dólar, que dijimos que iba a ser del 20%, bueno, directamente nadie va a comprar los papelitos, ¿no? Ese sobrante de pesos va a ir dirigido probablemente a comprar dólares, porque da más rendimiento, y esto generando que hipotéticamente aumente el dólar en el futuro y la inflación, lo de siempre. Ahora, la idea es que entonces el gobierno, para poner esa tasa de interés, tiene que saber cuánto va a aumentar el dólar en el futuro para ponerle un rendimiento mayor. Sin embargo, esto es imposible de saber. Pero existe un instrumento en el mercado que nos sirve de referencia, que es el dólar futuro. Este instrumento lo que hace es reflejar el precio del dólar que el mercado cree que va a tener en el futuro. Si el dólar futuro de noviembre de 2025 vale 1.400 pesos, eso quiere decir que el mercado cree que en noviembre de 2025 el dólar va a costar 1.400 pesos. Por lo tanto, si el gobierno quiere habilitar el carry trade, o sea, esto de que el rendimiento del papelito sea mayor al rendimiento del dólar, la tasa de interés debe ser superior al rendimiento que te refleja el dólar futuro. Si el dólar según el futuro va a rendir 30%, bueno, la tasa de interés del papelito debe ser mayor a 30%. Listo, ya está, entendimos el contexto. Ahora vamos con lo que estuvo pasando. Los papelitos, estos de los que te estuve hablando, que existen hoy, son varios, pero vamos a simplificar todos simplemente en dos papelitos para que sea más sencillo de entender. Uno de ellos son las LEFIs y otro de ellos son las LECAPs. Estos dos tienen muchísimas diferencias, pero vamos a explicar la más fundamental, que es la tasa de interés. Resulta que la tasa de interés de la LEFI la pone el gobierno. O sea, el gobierno decide cuánta tasa de interés te va a pagar la LEFI, cuántas ganancias te va a dar ese papelito. Y luego la tasa de interés de las LECAPs, que es el instrumento que se utiliza para hacer carry trade, no tanto las LEFI, es la tasa de interés de las LEFI más un extra que le pone el mercado, que eso puede ir variando. Entonces, vos, para ver qué onda el carry trade, cómo viene, tenés que ver la tasa de las LECAPs, por ejemplo, comparada con la tasa que te muestra el dólar futuro, y a su vez la tasa de las LECAPs tiene como piso la tasa de las LEFI. O sea, la tasa de las LEFI influencia la tasa de las LECAPs. Siempre la tasa de las LECAPs es más alta que la de las LEFI. Entonces, indirectamente, el gobierno está decidiendo la tasa de interés de las LECAPs. Pero resulta que el gobierno hace no mucho anunció que las LEFI no van a existir más. O sea, el papelito cuya tasa de interés la determina el propio gobierno no van a existir más. Lo cual tiene dos consecuencias muy importantes. La primera es que la tasa de las LECAPs, o sea, el instrumento que se utiliza para hacer el carry trade, va a dejar de estar influenciada, o por lo menos muy influenciada, por el gobierno. Ahora, la tasa de interés de ese instrumento, bueno, la va a decidir el mercado y punto. Y la segunda consecuencia es que toda la gente que tenía las LEFI, que son bancos, ahora van a dejar de tener ese papelito, se lo van a devolver al gobierno y el gobierno le va a devolver los pesos que le corresponde. Con lo cual, otra vez hay sobrante de pesos. Hay un conjunto de pesos en la economía que no deberían de estar ahí. Y efectivamente, esto fue lo que sucedió. Se removieron las LEFI y empezaron a sobrar un montón de pesos. Además de que estacionalmente estamos en un momento del año en el que baja la demanda de pesos, bueno, varias cosas más. Ahora, ¿qué es lo que pretendía el gobierno con todo esto? Bueno, que todos esos pesos de sobra que hay, los bancos vayan y compren otros instrumentos, como por ejemplo las LECAPs y otros más. Entonces, esos pesos que sobran dejarían de sobrar porque los bancos simplemente irían a comprar otros papelitos. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Bueno, que si de repente ingresan muchísimos más pesos dirigidos a comprar esos papelitos, lo natural y lo que efectivamente sucedió es que baje brutalmente la tasa de interés. O sea, estos papelitos pasaron a pagar muchísimas menos ganancias de lo que pagaban antes. ¿Y cuál es la dificultad que trae esto? Que bueno, ahora si comparamos la tasa de interés de las LECAPs con la tasa que te muestra el dólar futuro, no tiene sentido hacer el carry trade. No tiene sentido comprar estos papelitos porque te van a dar menos ganancias que simplemente comprando dólares. Por lo que a los inversores les parece que no tiene sentido comprar los papelitos, entonces no los compran. O gente que tiene los papelitos los venden. Entonces empiezan a sobrar de nuevo muchos pesos en la economía, haciendo que aumente la inflación y el dólar. Algo que obviamente el gobierno no quiere que pase. Entonces, bueno, ¿qué medida tomó al respecto? Bueno, principalmente dos. La primera es intervenir en el dólar futuro, o sea, intervenir en este instrumento que te muestra la tasa de interés que tienes que comparar con las LECAPs, e intervenir de forma que el precio del dólar futuro baje. O sea, la intención del gobierno es que no haya tanta diferencia entre el dólar futuro y el dólar de hoy del presente, por lo tanto que se refleje que el dólar va a aumentar menos y por ende que la tasa de rendimiento de comprar dólares sea menor. Entonces, como la tasa de rendimiento de comprar dólares va a ser menor, capaz ya no va a perder contra la tasa de las LECAPs, entonces ahora sí tiene sentido volver a comprar esos papelitos y así retirando el sobrante de dinero y terminando con este problema. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que esto no funcionó. La tasa de las LECAPs siguió estando bastante por debajo de la tasa que te refleja el dólar futuro. Entonces el gobierno recurrió a hacer otra cosa, que es introducir un nuevo papelito cuya tasa de interés la fija el gobierno en una negociación con los bancos. O sea, la tasa se supone que es endógena, pero igual la fija el gobierno y esa tasa fue bastante alta. De modo que ahora tenés de nuevo un papelito de referencia como eran las LEFI con una tasa de interés alta, entonces la tasa de las LECAPs vuelve a subir y ahora a los inversores les vuelve a rentar comprar más el papelito de las LECAP porque rinde más que el dólar. Por lo tanto, deja de sobrar dinero en la economía y entonces no aumenta
la inflación y el dólar, ponele. Te recalco igual que toda esta explicación está extremadamente simplificada. No todo es tan sencillo y tonto como parece. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el dólar? Bueno, justamente que todos estos movimientos lo que hacen es incentivar o desincentivar a la gente a comprar o no dólares. Si la tasa de interés está alta, tiene sentido vender dólares. Si la tasa de interés está baja, tiene sentido comprar dólares. Si el mercado considera todo este esquema dinámicamente inconsistente, sube el dólar. Si lo considera consistente, baja el dólar. Más allá de que se vienen las elecciones y muchos más motivos que hace que el dólar se esté moviendo con más volatilidad que antes. Pero bueno, está bien, ya entendimos qué es lo que pasa. Pero ¿está bien o está mal? ¿Esto es sostenible o se viene una crisis? Desde una perspectiva 100% liberal y muy estricta, esto está mal obviamente porque es una intervención del Estado sobre otra intervención y así. Lo perfecto hubiese sido directamente que nunca emitas dinero, para que nunca sobre dinero y para que nunca sube la inflación y el dólar, para que nunca tengas que emitir pasivos con una tasa de interés alta para evitar esto último, para que luego nunca también tengas que desarmar los pasivos que emitiste en el pasado. Si hoy el gobierno deja de aplicar estas intervenciones, bueno, simplemente la inflación va a subir porque va a sobrar un montón de dinero que antes no sobraba y va a subir el dólar. Entonces, asumiendo que es prácticamente inviable dejar de intervenir, y lo prácticamente viable es en realidad dejar de intervenir poco a poco a lo largo del tiempo. Bueno, nos queda evaluar si esto es sostenible o no. Primero que nada, respecto de la volatilidad que estamos viviendo, si esto lo vemos con perspectiva a largo plazo, simplemente no es demasiado. O sea, sí, está bien, el dólar se mueve más que hace 5 meses tal vez, pero se mueve mucho menos que hace 2 años, por ejemplo. O sea, no hay que desesperarse mucho por volatilidad de corto plazo, porque no necesariamente esto implica que las cosas a largo plazo van a estar mal. Siempre es más importante analizar justamente las variables de largo plazo, las que le dan sustentabilidad al plan a lo largo de los meses y lo de los años, y no simplemente cosas del corto plazo, que igual son importantes, porque al fin y al cabo el largo plazo es simplemente una sucesión de distintos periodos de corto plazo. Pero bueno, de todos modos, lamento decirte que bueno, no tengo la bola de cristal, no solo porque no tengo manera de adivinar el futuro sin errarle, ni yo ni ninguna persona, sino porque bueno, yo hago los análisis que puedo, ¿no? Hay algunas cosas que ya me quedan grandes. Pero bueno, yo creo que si el gobierno sigue teniendo superávit fiscal, por lo tanto, se supone que la cantidad de dinero no debería de crecer demasiado, por lo tanto debería de considerarse dinámicamente consistente el plan, y entonces la deuda en pesos debería de rolearse constantemente, y el dólar junto con la tasa en el largo plazo tienen la tendencia a acomodarse en cierto lugar, probablemente una tasa de interés en pesos alta porque va a haber poca oferta de dinero, y un dólar, si todo funciona bien, relativamente barato. Pero bueno, esto medio que ya lo sabemos todos. La gran duda es el corto y medio plazo, o sea, de acá a los próximos 2, 3, 4, 5 meses y así hasta los próximos 2 años tal vez, que es donde pareciera que realmente se define si el proceso de desinflación va a funcionar o no. Y la verdad es que bueno, tampoco tengo mucha idea porque en gran parte depende de medidas que va a tomar el propio gobierno, que no sé qué va a hacer. De nuevo, mientras sigan manteniendo un buen control de la cantidad de dinero sin que esto implique subir la tasa de interés a niveles súper absurdos, y mientras esto suceda, que el dólar no se descontrole de forma también medio violenta, con aumentos tipo del 30-40% en un mes o cosas así, bueno, creo que todo pelota, o sea, no puede estar todo bien todos los días, tendrás días malos, días buenos, pero tal vez en el medio plazo sea sostenible. Pero bueno, hay que ver. Obviamente yo no la tengo súper clara y estoy simplemente en posición de espectador, viendo qué es lo que pasa y evaluándolo en el presente. Así que me interesaría muchísimo saber qué es lo que piensan ustedes, porque muchos probablemente tengan mayor conocimiento que yo, así que bueno, yo puedo aprender de lo que ustedes me ponen en los comentarios, y muchas veces me suelen decir que yo no los leo, pero yo realmente leo mucho los comentarios. Capaz no le doy like o no los contesto, pero los leo mucho, porque me parece entretenido, divertido, saco ideas también de los comentarios, bueno, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acuérdate de chequear lo de Metro Futuro, te lo dejo en la descripción. Si quieres ver los videos que subo de manera anticipada o unirte al grupo de WhatsApp, además de aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donar a través de Cafecito, que funciona con, por ejemplo, Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos. Me acabo de dar cuenta que grabé todo el video con la capucha para un costado. Soy un fisura.